Mashikuna, ñachu kaypi ñukanchiwan Diana hupanguichi. Ali mikapan tío tiakuna, ali shamushkakapaychi. Ya estamos con ustedes muy contentos de compartir 30 minutos de interesantes historias de la zona 1 del Ecuador. ¿Están listos? Empecemos. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio rikuna hupanguichi. El trueque es una práctica muy antigua y común en varias partes del mundo. Antes de que el uso del dinero se generalizara, las personas obtenían los productos y los servicios necesarios para la vida mediante el intercambio. En la actualidad existen organizaciones que reivindican el intercambio como una forma de valorar el trabajo de las personas y no al producto en sí como mera mercancía, lo que pasa hoy. Conozcamos ahora la experiencia de las mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas organizadas en el cantón Cotacachi, en el intercambio de productos agropecuarios. En el norte del Ecuador se encuentra el cantón Cotacachi, un cantón que cuenta con varios pisos climáticos, lo que le permite poseer una gran biodiversidad. La cabecera cantonal Cotacachi se encuentra en la zona alta, rodeada de numerosas comunidades, especialmente indígenas. También está la zona baja o subtropical que comprende la zona de Inta. Compañeras, compañeros, a nombre de la Coordinadora Zonal de INTA de Mujeres Organizadas, les doy la bienvenida en este evento del intercambio de productos, tanto de la zona andina como la zona subtropical. Este día nosotros nos olvidamos lo que es el dólar, y eso sería bueno seguir practicando, ya que esto le hicieron nuestros antepasados y ojalá nos sigan apoyando para seguir así haciendo estos intercambios. En Cotacachi, las mujeres de las zonas altas, representadas en el Comité Central de Mujeres UNORCAC, y las mujeres de las zonas bajas, representadas por la Coordinadora de Mujeres INTA, trabajan y se interrelacionan con el propósito de impulsar varias actividades para fortalecer su autonomía y su participación en la socioeconomía de sus hogares y comunidades. Soy Magdalena Juárez, soy mujer indígena, vivo en la comunidad La Calera. Mi papá se iba a Inta, a Santa Rosa, por ahí a cambiar con plátanos, con panelas, todo lo que hay de la zona baja, ¿no? Entonces traía, y nosotros teníamos papas, habas, mellocos, cebada, y eso se llevaba, y de allá traíamos frutas. La gente urbana venían con sal, con ropitas usadas, o según lo que ellos tengan, también venían la gente urbana a hacer intercambio. O sea, siempre nuestros papás decían, vida más cangapa, jaco país. Entonces, jaco awa, vida más cangapa, decía a mí, por ejemplo. Entonces, se llevaba las cosas que van a necesitar los otros. Y asimismo ellos tenían lo que nosotros vamos a necesitar. No solo se pensaba en uno, o sea, sino también en el otro que está necesitando. Entonces no necesitábamos así decir que tengo que tener dinero para comprar plátano, piña, frutas de las zonas, ¿no? Entonces solo se cambiaba entre productos. Entonces teníamos de todo. Empiezo a prepararme para salir yo, para irnos a la zona de Intac. Tenemos que ver qué granos está bueno para llevar a intercambio, cuánto debo llevar, si hay que seleccionar o escoger. Ahora hay transporte, ahora ya nos toca coger, bueno, de la casa salir hasta Cotacachi a pie
cuando no se tiene, cuando es muy madrugado, si hay con quién ir, y si no nos toca coger carro y ir hasta Cotacachi. Ahí nos reunimos con otras compañeras y de ahí cogemos un bus y llegamos hasta la zona que nos toque ir. Actual vamos a irnos a Peña Herrera. Kay pika ñukanchik kay ceremoniata charipanchi ñukanchik alpamamamanda, ñukanchik indiayamanda, shinallata ñukanchima chaskichishka kay granukunata tukuy frutakuna, shinallata kaypi micharinchi yaku mamatapash, shinallata ñukanchik kay wayra mamatapash kaypika primero Dios se lo pague nishpami yayata mañanchi. Me llamo Miriam Espinosa y soy de la comunidad del Paraíso. Vengo desde mi casa a llevar las yucas para el intercambio que es en Peña Herrera el día de mañana. Así vengo con la carretilla, vengo con mi niña y también con mi cuñada. Yo ya voy al intercambio, una vez me fui a Imantag, otra vez me fui a Magdalena, otra vez a las piscinas Anangulví. Yo les hago un llamado a todas las mujeres para que se unan al intercambio, que sí es bueno. Se hace un cambio de productos, se trae lo que uno no se tiene aquí, se les da lo que ellas no tienen allá. Bueno, vengo de la comunidad del Paraíso y me parece súper interesante, ya que se puede cambiar nuestros productos de la zona con los productos andinos. Ahora estoy llevando cañita, platanito, granadillas. Es una iniciativa desde las compañeras que han venido ya años atrás con esto de ir promoviendo la soberanía alimentaria y también la seguridad alimentaria. Esto nos fortalece como humanos y como constructores y reconstructores de esta sociedad. Una muestra clara de solidaridad entre las mujeres y también lo que promueve la soberanía alimentaria entre los pueblos y nacionalidades de nuestras comunidades. Son iniciativas de organizaciones y esperamos que esto sepa a nivel nacional el gobierno que valore la agricultura campesina. Mi nombre es Carmen Ruiz, soy de la comunidad del Rosal de la parroquia de García Moreno. Bueno, los beneficiarios son de varias comunidades, de varias parroquias. García Moreno, Apuela, Cuyaje, Selva Alegre, Vacas Galindo. Estos espacios nos ayuda a desestresarnos, a mirarnos entre mujeres, comentarnos las cosas que nos pasan a las mujeres. Están surgiendo más grupos de mujeres y eso es un enriquecedor, o sea, para la coordinadora de mujeres, ya que podemos más actuar en la socioeconomía, ¿no? Nosotros necesitamos un dinero propio para nosotros, las mujeres, ¿no? Y más tener nuestra autonomía y de no estar mendigando al esposo que nos regale.
Como ven, ya se acabó la feria, ya intercambié las yucas que coseché ayer, intercambié con habas, con tostado, con huevos de codorniz, con aguacates. Se va a hacer 2 intercambios por año, ¿no? Y invitarles a las demás mujeres, a las demás familias, ¿no?, a participar en este intercambio. Hemos terminado, yo traje maicito, también intercambié por plátano, por yuca, llevo papaya, borojó, llevo granadilla, naranjilla, llevo limones, entonces eso es la vida práctica que se está realizando acá en la zona de INTA, ¿no? También decir a todos los jóvenes que integremos más, hagamos más conciencia de esta solidaridad, de este intercambio, que sumen más organizaciones, ONGs o gobiernos provinciales, locales, a este trabajo que estamos realizando, al menos como mujeres venimos haciendo año tras año. Por lo menos en este año hemos hecho 2 veces al año, así que invitarles también al próximo intercambio que será en abril. No se olviden que próximamente tendrá lugar la feria de intercambio en la parroquia Plaza Gutiérrez el 30 de marzo en la mañana. Allá pueden acudir con sus productos y objetos que ustedes quieran intercambiar y llevarse granitos frescos para su fanesca. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Recorriendo Esmeraldas en la búsqueda de nuevas historias, conocimos a Beto Orlando, un artista que interpreta salsa muy romántica. Conversamos con él para que nos cuente sobre su trabajo. ¿Quieren conocer a este talentoso ecuatoriano? Bueno, mi nombre es Beto Orlando Castillo, cantante y productor musical de la provincia de Esmeraldas. Llevo alrededor de 23 años en el ejercicio. De un tiempo para acá, pues, tomé la decisión de iniciar mi carrera como solista y hemos hecho ya algunos trabajos musicales. Ahora, pues, estamos trabajando, estamos realizando una nueva producción discográfica denominada Sensitivo. La salsa no es un ritmo propio de Esmeraldas. Todos sabemos que la salsa es un producto, una fusión de ritmos que se juntaron y que surgieron, desembocaron en la salsa en Nueva York. En Esmeraldas, por el hecho mismo de que Esmeraldas es un pueblo, una ciudad, una provincia que tiene sus raíces culturales africanas, hay un gran componente de la población tiene afrodescendencia, entonces por ese lado viene nuestro gusto y nuestra apreciación de la música salsa. Bueno, generalmente yo pongo oído y veo las cosas que ocurren cotidianamente. Nos inspiramos en cosas que pasan en el amor, en los sueños de la gente. Hacemos también críticas a los acontecimientos sociales que afectan a la gente de la calle. Esmeraldas ha tenido importantes exponentes de la música tropical. Y el mensaje es a todos los jóvenes que están en la música que sigan creyendo en su talento. Jugando a ser mujer es un tema en ritmo de salsa romántica que cuenta la historia de una chica que se enamora de un hombre mayor y vive sus primeras experiencias en el plano del amor. Y estamos en el rodaje precisamente gracias a la visita y a esa sorpresa que nos ha dado APAC. Nosotros estamos realmente muy complacidos y agradecidos de esta oportunidad de hacer conocer nuestra música. Y bueno, y les invitamos a que disfruten del video de Jugando a ser mujer.
puedes ponerte la ropa. Vamos a hablar de todo lo que te enoja. No quiero ver rodando por el suelo lo lindo que pasamos en mi lecho. Ya deja de llorar, que se nos escapa el tiempo. Una palabra al oído, una sonrisa, na, na, na. Una mirada que espera, besos en la primavera de tu amor. Y cómo frenarte las ganas y esa entrega, na, na, na. Inocente ves primera, la niña dulce que juega a ser mujer. No quieras saber de amores que haya tenido, que para ser feliz nos basta con lo sufrido. Que tú eres una niña para la gente, déjalos que critiquen, que comenten, que sea mayor que ti, eso no cuadra en su mente. Una palabra al oído, una sonrisa, na, na, na. Una mirada que espera, besos en la primavera de tu amor. Cómo frenarte las ganas y esa entrega, na, na, na. Inocente ves primera, la niña dulce que juega a ser mujer. Cómo frenarte la entrega, inocente ves primera. Sentir cómo besan sus labios, mi otoño vuelve en primavera. Cómo frenarte la entrega, inocente ves primera. Tú, y el que se eriza, quita mi camisa y tu corazón latiendo deprisa. Cómo frenarte la entrega, inocente ves primera. Y luego entre risas que duele preguntas si ya no eres la misma. Nena, con el sonero de calle. Recordando. Cómo transpira tu cuerpo de pura emoción en su juego de pasión. Igual que cuando baila la salsa y el reggaetón en su juego de pasión. Con su carita tan tierna me fascinó, me enamoró en su juego de pasión. Y yo soy quien tiene la llave de tu corazón en su juego de pasión. Y cómo frenarte las ganas y esa entrega, na, na, na. Inocente ves primera, la niña dulce que juega a ser mujer. Jugando a ser mujer, tema inédito de Beto Orlando. Así son los talentos y ritmos de Esmeraldas, una variedad que da cuenta de la diversidad cultural de toda la zona 1 del Ecuador. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas el inicio de nuestra nueva temporada. Míranos todos los domingos a partir de este 15 de marzo por Canal 24 en Imbabura
y Canal 5 en Sucumbíos a las 19:30 y su reprise los días martes a las 20 horas. No te lo pierdas. Cada año y durante los últimos 20 años, la comunidad quichua peguche de la provincia de Imbabura se organiza para celebrar el Pauca Raimi, Fiesta del Florecimiento. Este acontecimiento es muy importante porque cientos, sino miles de migrantes originarios de Otavalo retornan al país para unirse a las celebraciones de la comunidad. Esta fiesta, cada vez más importante, actualmente congrega a quichuas y no quichuas de dentro y fuera de la provincia y del país. Este año tuvo como presidenta o priosta por primera vez a una mujer quichua Otavalo. Aquí les presentamos un resumen. La fiesta del florecimiento o Pauca Raimi es una de las fiestas mayores que la comunidad quichua Otavalo celebra entre febrero y marzo de cada año. Durante el 2015, el Pauca Raimi tuvo lugar desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero. Peguche, comunidad quichua que pertenece al cantón Otavalo, es el centro de encuentro y promotor de diversidad de actividades culturales y deportivas que reúnen especialmente a mindalaes, viajeros comerciantes que retornan al país por cortas temporadas, pero también a turistas nacionales y extranjeros y público en general. Sofía Lema Ruiz es la primera mujer elegida para ser priosta o presidenta del comité organizador del Pauca Raimi Peguche Tío 2015. Dejemos que ella mismo nos cuente su experiencia. El Pauca Raimi en Peguche Tío viene cumpliendo ya los 20 años. En realidad ha habido 19 presidentes hombres que han estado a cargo y este 20º año me han elegido como mujer representante de Peguche. El apoyo fue grande porque hubieron muchas mujeres que dentro de las elecciones vinieron y eligieron por mí a libre voto de la comunidad. Ellas se sintieron representadas a mi nombre como mujer y para poder desempeñar este reto del Pauca. Aparte de la responsabilidad, hay que tener mucha paciencia, mucha valentía para poder llevar esta gestión del Paucar, porque es un proceso de un año para poder realizarlo. El comité organizador, conformado por Comisión General de Deportes, encargado del Mundialito de Fútbol de Peguche, y la Comisión de Noches Culturales, a cargo de sus comisiones para la Noche Internacional de Culturas, el Runacay y el Electro Paucar. Planifican los eventos, arman los equipos responsables, gestionan recursos y premios, invitan y contratan artistas, escenarios, sistemas de amplificación de sonido y video, seguridad, en fin, todo lo que un evento requiere para que se dé buena calidad. Bueno, el 7 de febrero del 2015 iniciamos con lo que es las vísperas del Pauca, donde la familia llega a la casa y vienen con medianos para regalar a la priosta, y dentro de esa noche también se realiza lo que es la ceremonia religiosa también, la bendición de las camisetas para los jugadores de la selección de Peguche, la quema del castillo, las vacas locas, y es un momento de reencuentro con la familia y con la gente de Peguche, donde empezamos con alegría a festejar las fiestas del Pauca Raimi. Sábado 14 de febrero iniciamos con lo que es el Festival Internacional de Culturas, donde tuvimos un grupo local como es Quichua Marca, también uno de los grupos más conocidos acá de la comunidad, y también la danza. Tuvimos con ellos a Ñucanchi Alpa desde Quito. También la participación de artistas del extranjero, de Perú,
En este caso, como fue el grupo Los Apus, Sixtucha también, que vino desde Alemania, hizo presencia acá en Peguche, en los escenarios. El domingo 15 de febrero, dentro de las noches culturales, tuvimos lo que es la noche de gala, más conocida como Runacay. Para esa noche debemos vestirnos nuestras vestimentas tradicionales, donde resaltamos para que los jóvenes no vayan perdiendo, sino que se vayan inculcando a lo que es el idioma quichua, y demostramos lo que es las herencias culturales dentro de las actividades del programa en el Runacay. Chasnami mikuna kunawan chaya hungari chasnami ñukanchi kawsayka y chasnami kukavi kunawan maykunaman rishpaka chayta pashpami rinchik y chaykunatami mikunchik chaymi kanchik ñukanchikmi kanchik Quichua runakunami kanchik uy kukaviwanqa chawpi tutakamanman kaypi kagrinchik yuyachik ashtaka kukavi shamushka. Mamahuna dan Kapura Minana Kishkipati Kaiti Naka Kashipuspa Wamba Kwata Nishpa Imasta Kaimunami Peruna Kashipuspa Mataka Kashipuspa Uyayay Kaishne Chunga Wata Paktari Uyayay Yukanchi Pachamama. Los artistas dentro de Runacay que hicieron presencia fue Taita Alejandro, más conocido como Don Algodón, también con su música tradicional. También tuvimos la presencia del grupo Cailla, que también son un grupo de jóvenes que han residido en Nueva York y han tenido la oportunidad de agruparse y realizar temas propios de acá, de Ecuador, de Otavalo. El grupo Sami también hizo presencia, que nos hizo bailar a todos en nuestras músicas tradicionales. El día 16 de febrero tuvimos el evento, la segunda edición del Electropaucar, donde es un marco de fusión más dada al ámbito juvenil. En esa noche se presentaron el grupo Tribal de Monterrey, que vino desde México. Ellos vinieron como un intercambio cultural acá, y también tuvimos otros grupos locales, reggaetoneros y DJs también locales, que también dan esa apertura artística dentro de lo que es la provincia de Imbabura. El martes 17 las familias salen a recoger las flores silvestres antes de que salga el sol.
Una vez recolectadas las flores, también siempre ha existido lo que es la misa religiosa. También tenemos la presencia del Taitayacha, que también hace presencia en la plaza cultural. Es donde nos reunimos toda la familia, todas las madres, todas las mujeres, todos los niños. Y luego bajamos a la vertiente donde vamos a realizar la ceremonia, y ahí es cuando hacemos el acto del Tumarina. Este año lo realizamos en la vertiente de Magdalena, en el barrio Obraje. Una vez terminado la ceremonia en la vertiente de la Magdalena, hacemos un nuevo recorrido, el regreso que es también con banda del pueblo. Subimos todos, empezamos un poco a jugar al sentido del carnaval, que sería el mojarse con agua, con flores. Todo ese recorrido se viene jugando y se llega nuevamente a la capilla y hacemos un recorrido hasta el estadio de Peguche. En el estadio de Peguche es donde todas las madres que han llevado los cucabis hacen la mesa redonda, la mesa de pampa. Este esfuerzo inmenso realizado por el comité organizador y sus colaboradores nos demuestra el nivel de solidaridad y reciprocidad que se conserva como práctica cultural entre los quichuas Otavalo. De no ser así, festividades como esta no serían posibles. El Paucar Raimi ha venido creciendo cada año. Dentro del Paucar Raimi hay 80.000 personas dentro de lo que es los eventos del Paucar, en los 10 días del Paucar. Esto quiere decir de que nosotros como Paucar necesitamos más apoyo financiero, tanto de las instituciones públicas como privadas. El realizar este evento y culminarlo, sientes un alivio, porque es un trajín de un año, con la satisfacción de que se ha ganado una experiencia grande. Sé que se concluyó positivamente y espero que el Paucar 2015 haya estado a gusto de todo público, no solo de aquí de la comunidad, sino hablo a nivel nacional, y todos los turistas que hayan llegado, espero que hayan tenido una buena expectativa y que regresen, ¿no? Regresen al Paucar, porque es un tiempo de reencuentro. Sumak Raimi mi karka kay Paucar Raimi ka mashikuna kunanka shuyana mi tukun shamak watapi ñakutin sumakta tushungapa ñakutin ñukanchipa ayllukunawan tuparingapa shuk punllakaman.